¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Es un gusto saludarles esta mañana desde el interior del Templo Sede Internacional de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Desde este lugar le damos la más cordial bienvenida a su programa La Luz del Mundo Hoy, y le invitamos para que nos acompañe en los próximos minutos con un tema que seguramente será de su interés y del cual queremos platicar con ustedes este domingo, Yaret. Claro que sí, Emanuel, y como ven, en este lugar es donde se reúnen los fieles de esta colonia de hermosa provincia para darle la gloria a nuestro Dios. Quiero invitarlos a que en el transcurso de este programa se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas y de las redes sociales que están en su pantalla. Jesucristo, el Hijo de Dios. Acompáñenos. Normalmente nos encontramos nosotros con diferentes conceptos doctrinales entre el mundo religioso, y que muchos de ellos dicen que Jesús es Dios, cosa que bíblicamente hablando no es verdad, no es cierto, porque desde el momento en que Dios introduce a Jesucristo al mundo, el ángel le dice a María: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo no es Dios, porque sería una contradicción, ¿verdad?, conforme a las Escrituras, porque si Dios envió a Jesucristo como su Hijo, ¿cómo es que el Hijo sea el mismo Dios? No hay una congruencia, no hay una relación en ese sentido. Las Sagradas Escrituras específicamente dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios,
El mismo Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nosotros, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad. Es aquel enviado de Dios que en su momento el Señor envió a la tierra para la redención de toda la humanidad. Jesucristo es para nosotros la imagen misma del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. Y la doctrina apostólica nos da un conocimiento amplio, grande y suficiente para que nosotros, al oír esa palabra de Él, nosotros creamos precisamente en Él. Por eso, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de la máxima expresión de Dios, la máxima obra de Dios y, por supuesto, la redención para la humanidad. También creo que es bueno y conveniente saber no solamente acerca de quién era o es Jesucristo, y cuando digo es, lo mencionamos es porque Él vive realmente. Hablar de Él como lo que Él era da un tanto la idea de una historia que ha pasado, pero nosotros conocemos a un Cristo viviente que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que todavía hasta este punto y hora continúa desarrollando su obra, la grande obra encomendada por su Padre Celestial. Bueno, hablar de la misión de Cristo sobre la faz de la tierra es hablar del plan perfecto de salvación que Dios preparó para la humanidad. Porque las cosas de Dios no son inesperadas, fue un plan perfecto que Dios en el momento específico así lo determina enviar, como lo dice el Evangelio de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito, la misión de Cristo fue específica y vino Cristo anunciando que Él no venía a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre dice que era que todo aquel que en Él creyere tuviese vida, tuviese salvación. De modo que cuando los hombres, los antiguos profetas anunciaban que esta salvación había de llegar por medio de Jesucristo, llega el nacimiento del Señor y los ángeles de Dios lo anuncian con gran gozo a aquellos pastores que estaban en la región y les dicen que hoy ha nacido hoy, según el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, un Salvador en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Estaban hablando de un hombre, del nacimiento de un hombre extraordinario, de un hombre que traía una misión específica, la salvación a la humanidad. Aquel hombre Simeón que esperaba en el Señor, dice que cuando ve a aquel niño se regocija en su espíritu y le da la adoración a Dios y le dice: te agradezco, Señor, porque mis ojos han visto la salvación. Ahora despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Qué traía Cristo para el mundo? Traía salvación, traía reconciliación, traía perdón, aquel perdón de la cual aquella mujer disfrutó cuando sentenciada a muerte, aquella mujer adúltera, sentenciada a muerte, oye las palabras de aquel Cristo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa era la misión de Cristo sobre la faz de la tierra. Esa era la misión con la que Cristo, cuando parte, les encarga a sus apóstoles, porque dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, ministerio que sigue vigente, ministerio de perdón, de salvación y de reconciliación para el mundo.
hace más de 2000 años, Dios tuvo a bien acordarse del hombre y tener de él misericordia, trayendo al mundo a su único Hijo, Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos dicen: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego, en aquella oración que el Señor hace por sus discípulos, dijo: Padre, glorifícame a mí al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Después de estas palabras, el apóstol Pablo confirma diciendo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas que en Él subsisten. Bíblicamente, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro intercesor, no hay otro mediador, no hay otro que pueda interceder, porque el que murió por nosotros, se entregó por nosotros, derramó su sangre por nosotros, el que venció a la muerte, el que venció a Satanás, el que venció al mundo, dice el Señor, es Jesucristo. Entonces, la intercesión de Jesucristo ante el Padre es poderosa, es fuerte, porque Dios también a Jesucristo, por la obediencia, por la fidelidad, por la entrega, y hasta donde llegó Él a derramar su sangre, a Dios le agradó tanto, que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, dice, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, su intervención de Jesucristo como mediador es única. Es única su intervención. No hay otro. Las gentes han inventado, ¿verdad? Una de ellas es de los famosos santos, que dicen ellos que ellos interceden por los humanos ante Cristo y ante Dios, lo cual bíblicamente, volvemos a repetir la palabra, no tiene sustento, porque solamente hay un mediador, dice el apóstol Pablo a Timoteo 2:5, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador. El apóstol Juan dijo: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. La intervención de Jesucristo es poderosa, es efectiva, es garantía de intercesión, y que está ya ordenado, es un orden establecido, que todo lo que se pida al Padre, todo lo que se pida a Dios, tiene que ser en el nombre glorioso de Jesucristo, porque Dios lo constituyó a Él como el heredero de todo. Él lo constituyó a Él como el intercesor. Él lo constituyó a Él como mediador entre Dios y los hombres. Entonces su intervención es poderosa. Bíblicamente encontramos los apóstoles: en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Inclusive para una enfermedad, reprender un mal espíritu, el nombre de Jesucristo, porque ese nombre es poderoso. Él vino al mundo con una misión muy especial. El Evangelio claramente nos da una razón de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, pues no se pierda, sino que tenga vida eterna. De manera que su misión, su trabajo, fue el propósito precisamente de su vida existencial aquí en la tierra. Propósito que, como mencionaba hace un momento, pues no ha acabado. Él, con su palabra, con lo que traía, con su ministerio, con su función de lo que vino a hacer, Él logró
lo que ningún otro había logrado hasta ese momento, y es abrir las puertas del cielo mismo, de la redención misma, para la vida permanente y perpetua con Dios, más allá de esta vida existencial. Él vino al mundo a eso, a abrir esas puertas. Él dijo: yo he venido para que tengan vida precisamente, y para que la tengan en abundancia. Si hay una continuidad, definitivamente el ministerio de la misión de Cristo no termina, porque mencionábamos hace un momento lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Le expresaba a la iglesia de Corinto, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados hoy con Dios, y nos encarga a nosotros. ¿A quién estaba hablando ya el apóstol? Era al ministerio, a los apóstoles. Ya no estaba Cristo sobre la faz de la tierra, pero les encarga a ellos el ministerio de la reconciliación. Cristo Jesús, antes de partir, le habla a su Padre en la oración y le dice: la gloria que tú me diste, yo les he dado, y yo los envío como ovejas a predicar el Evangelio. Es decir, que esta misión quedó ya depositada en los apóstoles, y que ellos siguen hasta el día de hoy anunciando ese ministerio de la reconciliación y del perdón y de la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Soy ministro en la iglesia de Saltillo, Coahuila. Nos daría mucho gusto que nos acompañara, y no solamente usted, sino también su familia. El Señor tiene un plan para usted de salvación, y no solamente para usted, también para su familia. Cuando guste, las puertas del Señor están abiertas para usted. Dios los bendiga. La existencia del Señor Jesucristo fue mencionada desde el Antiguo Testamento. En el libro de Miqueas se predice su nacimiento: pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Más adelante el apóstol Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera en este momento. En diferentes ocasiones el Señor manifestó que Él era desde antes de los tiempos. En una ocasión en que los judíos le cuestionaban, Él les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. En las propias palabras del Señor Jesucristo siempre mencionaba: yo y el Padre uno somos, porque mi Padre está en mí y yo en el Padre. En la carta a los Hebreos menciona que cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórnenle todos los ángeles de Dios, ya que lo hizo superior a ellos, porque heredó de Dios un hombre más excelente que ellos. Hoy día nos sentimos agradecidos con Él, sentimos en nuestro corazón una grande gratitud por esa obra magnífica que Él ha hecho. Creemos que somos la iglesia que Él fundó, porque Él es el fundamento, Jesucristo es el fundamento. Estamos seguros de lo que hoy sentimos, de lo que hoy disfrutamos. Creemos que Él sigue intercediendo por nosotros, que no lo hizo solo en el tiempo antiguo, sino que aún todavía hoy lo sigue haciendo. Hay una diferencia grande, si lo notamos, entre el Cristo que nosotros creemos y al que el mundo cree, porque ellos lo ven todavía como alguien, un ser que sufre, un ser que derrama su sangre aún. Para nosotros Él ya resucitó, para nosotros Él vive,
en el cielo, está con nosotros en nuestro corazón. Él se manifiesta a nosotros todavía, entonces no pensamos que Él muere, no, Él no está muerto. Él muere por nosotros, hubo un sacrificio, sí, pero ya al tercer día resucitó y no hay más sacrificio. No ha vuelto a morir, sino que ya Él está haciendo su obra redentora, porque eso fue que Él vino a traer una obra, a dejarnos esa gracia, a abrir esa puerta para nosotros, para que también tuviéramos esa oportunidad. Entonces los invitamos para que compartan con nosotros esa bella obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Nosotros creemos en un Cristo no crucificado. Nosotros creemos en ese Cristo que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre con poder y con gloria, intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros creemos en ese Cristo redentor, eterno en los cielos, a quien Dios le dio toda la potestad para gobernar y para salvar nuestras almas. Nosotros no creemos en un Cristo, sería muy lamentable creer en un Cristo clavado, inerte, sin vida, muerto. Nosotros creemos en ese Cristo que nos prometió y dijo: yo voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Nosotros creemos en ese Cristo que murió y resucitó para vida eterna. El Señor Jesucristo recibió un privilegio de parte de Dios, su Padre, lo cual le permitió tener preeminencia sobre todo por la obediencia que tuvo de sufrir el sacrificio por todos los pecadores. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, vino a dar su vida en rescate por muchos. Fue despreciado y desechado entre los hombres, fue menospreciado y no fue estimado, y aún así, Él llevó nuestras enfermedades espirituales y sufrió nuestro dolor al sentir que nos alejábamos de la comunión con Dios día a día. El único Hijo de Dios fue enviado al mundo a darnos esperanza, perdón y vida eterna. Recordemos que el día cuando el Señor Jesucristo cumplió con la justicia de ser bautizado, los cielos fueron abiertos y hubo una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. A quien más amaba a Dios, mandó a esta tierra y le revistió de hombre para que le recibiéramos. Y aunque era Hijo de Dios, aprendió la obediencia y siendo perfecto, vino a ser el autor de nuestra eterna salvación para quienes le obedezcan. Entonces, eso es palpable para nosotros en la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Este es el conocimiento que tenemos en la doctrina revelada a un apóstol de Jesucristo en la actualidad, Nazón Joaquín García, que se nos enseña siempre los hombres de Dios en la actualidad, como el hermano Aarón, como el hermano Samuel, ahora el apóstol del Señor Nazón Joaquín, nos enseñan que Jesucristo es el Hijo de nuestro Dios. Inclusive el apóstol Juan menciona en 1 Juan 5 que todo aquel que niega que Jesucristo no es el Hijo de Dios, dice que es un espíritu de anticristo, es un espíritu de engaño, es un espíritu de error. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice en 5:4 de 1 Juan, sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros la invitación que les haríamos sería acercarse a oír, pensar en su alma, pensar en que Dios en su grande amor mandó a su Hijo para morir por nosotros, que en la tierra Cristo estableció a su iglesia, que en la tierra tiene a su apóstol, tiene a su enviado, que la gente tan solo es que nos permita la oportunidad de hablarles de esta salvación, de acercarse a escuchar en la iglesia, en la República Mexicana como en el extranjero. La Iglesia La Luz del Mundo tiene presencia en muchos lugares, en muchas colonias, en muchos poblados, ciudades,
Y nuestra invitación sería que nos permitan a través sea de los medios de comunicación como es el que estamos ahorita nosotros tratando, o sea por nuestros templos, la visita también a sus hogares, que nos permitieran la oportunidad de darles testimonio de que en la tierra hay un hombre de Dios y que en la tierra la promesa de Cristo está vigente, salvación y vida eterna para el alma. Llegamos al final de esta emisión de su programa La Luz del Mundo Hoy. Les invitamos para que nos acompañen la próxima semana con un nuevo tema para conocer más acerca de Dios, de su amor, de su misericordia. El tema de esta mañana sin duda confortó su corazón y llenó su alma. Le invitamos entonces para que nos acompañe en punto de las 10:30 de la mañana el próximo domingo, Yaret. Claro que sí, les agradecemos que nos hayan acompañado y asimismo los invitamos para que también conozcan este bello y majestuoso templo. Y les recordamos que en el transcurso de la semana nuestras líneas telefónicas seguirán abiertas, asimismo nuestras redes sociales para que nos manden sus dudas y comentarios. Dios les bendiga.